Tengan todos un buen día. Somos el grupo 4 de Administración de la Cadena de Suministro y venimos a hablar un poco sobre los Incoterms, la gestión de riesgo en la cadena de suministro, el sistema Just in Time y el impacto de la IA en cada uno de estos temas. Mi grupo se encuentra conformado por José Ángel, José Báez, José Córdobes, Tania Marcanos, Julián Ángel Teixeira, Keisel Nichacoa, Catherine Torres, Albanis Camayaguán y mi persona, Junso Castillo. Antes de profundizar en cada uno de estos temas, cabe destacar que para que el comercio global funcione necesitamos reglas claras. El marco esencial lo constituyen los 5 TER, que definen contractualmente la transferencia de riesgo y coste entre el comprador y el vendedor en las transacciones internacionales. Buscando la máxima eficiencia, el sistema Just-in-Time reduce inventario a mínimo absoluto. Sin embargo, esta alta sincronización hace que la cadena sea inherentemente vulnerable ante cualquier interrupción. Por ello, una sólida gestión de riesgo en la cadena de suministro es indispensable, obligándonos a ser proactivos para anticipar y mitigar amenazas globales. La herramienta que resuelve esta tensión entre eficiencia y riesgo es la IA. La IA es el motor de la logística moderna. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos ofrece una visibilidad predictiva que nos permite prever interrupciones y gestionar el riesgo antes de que impacten el sistema just-in-time. Además, la IA optimiza la precisión en la aplicación de los enconters y la documentación aduanera. En resumen, la IA aporta resiliencia inteligente que permite a la cadena de suministro operar con seguridad y eficiencia en el complejo panorama actual. Teniendo esto en cuenta, podemos proceder a hablar de forma un poco más detallada sobre los 5 TERMs. Los 5 TERMs es un acrónimo de la frase en inglés International Commercial Terms, que traducido al español sería términos comerciales internacionales. Y estos representan un conjunto de reglas que han sido reconocidas internacionalmente, las cuales fueron diseñadas para estandarizar y definir responsabilidades, riesgos y costos entre un comprador y un vendedor dentro de un contrato de compra y venta internacional. Estas reglas establecen la base para el entendimiento mutuo en el comercio exterior. La finalidad primordial de los 5 TERMs, publicada y mantenida por la Cámara de Comercio Internacional, es la de contribuir a la seguridad jurídica en las operaciones internacionales. Debido a las variaciones lingüísticas, la diferencia en las prácticas comerciales y la diversidad en las legislaciones nacionales, estas reglas proporcionan un marco de referencia común. Al incorporarse rutinariamente en los contratos de compra y venta a nivel mundial, estas reglas permiten eliminar ambigüedades relacionadas con aspectos cruciales como momento y lugar de la entrega, transferencia de riesgo, distribución de los gastos y documentaciones aduaneras. Es importante también destacar que estas reglas no son legislaciones per se, sino términos contractuales. Para que su aplicación pueda ser efectiva, deben incorporarse explícitamente en el contrato de venta, especificando la ubicación geográfica precisa y la versión del Incoterm vigente. La historia de los Incoterm es la de una constante adaptación al panorama global de transporte. Desde la publicación inicial de las reglas en el año 1936, la Cámara de Comercio Internacional ha puesto bajo revisiones periódicas estas reglas para garantizar que sigan siendo vigentes ante los cambios en la logística. Un ejemplo clave de esto fue lo que ocurrió en el año 1974, que debido al crecimiento en el transporte aéreo, obligó a la Cámara de Comercio a introducir nuevos términos como el concepto de FOB Airport, para evitar confusiones al aplicar reglas tradicionalmente marítimas como el FOB a la carga aérea. La versión de los 5 TERM 2010 marcó un hito importante, ya que simplificó las reglas al eliminar términos específicos de destino como el DAF, DS, DQ y DDU, y lo reemplazó por términos más flexibles como el DAP y el DAT. Esta versión también hizo énfasis en la colaboración entre el vendedor y el comprador para compartir información, crucial para la trazabilidad moderna y la cadena de ventas. La última y más reciente versión de los 5 TERMs fue lanzada en el año 2019 y entró en vigor en el año 2020. El foco principal de esta edición fue una mejora en la claridad contractual, la integración de la seguridad en la cadena de suministro y la adaptación a las realidades del transporte en contenedores. El cambio más significativo fue el reemplazo de términos como el DAT por el DPU. Este ajuste se hizo para clarificar que el lugar de entrega no está limitado a una terminal bajo DPU,
El vendedor puede entregar la mercancía en cualquier lugar acordado. Lo esencial es que en este punto el vendedor siga siendo responsable de gestionar todos los costos relacionados con la descarga de la mercancía. La lección más importante de toda esta evolución es la crítica necesidad de especificar siempre la versión de los Incoterms en el contrato de venta, ya que omitir el año puede crear un riesgo considerable de que las partes apliquen inadvertidamente reglas obsoletas o malinterpretadas, lo cual es un riesgo financiero y legal. El cambio más significativo fue el reemplazo de términos como el DAT por el DPU. Ahora bien, como había mencionado anteriormente, las reglas Incoterms definen sin ambigüedad la distribución de responsabilidades en la cadena y regulan 4 aspectos fundamentales, los cuales son entrega de la mercancía, transferencia de riesgo, distribución de los gastos y despachos aduaneros. En la entrega de la mercancía es donde y cuando el vendedor cumple con todas sus obligaciones. En la transferencia de riesgo es el punto exacto donde el riesgo de daño pasa del vendedor al comprador. En la distribución de los gastos es el cómo se distribuyen los gastos relacionados con manejo, terminales, seguros y flete. Y en despacho aduanero es quien se encarga de costear y realizar los trámites relacionados con la exportación y la importación. El principio del punto doble es un concepto fundamental que solo aplica a los términos del grupo C. En estos términos existe una separación entre el momento en el que se transfiere el riesgo y hasta donde el vendedor se encarga de pagar el costo del transporte. En el punto de costo, el vendedor se encarga de pagar todo el costo del transporte desde el país de origen hasta el destino conveniente. Y en el punto de riesgo, el riesgo se transfiere al comprador mucho antes, en el país de origen, usualmente al entregarla al transportista principal. Esto tiene una consecuencia financiera importante, y es que si durante el trayecto principal la mercancía llega a sufrir algún daño o alguna pérdida, el comprador es quien tiene que asumir todo el riesgo y toda la responsabilidad, y por ende sigue obligado a pagarle la mercancía al vendedor, y el comprador tiene que presentar las reclamaciones a la aseguradora. Los Incoterms se clasifican ya sea por el modo de transporte o por grupo. El modo de transporte se divide de dos formas: el modo multimodal o reglas exclusivas para el transporte marítimo. El transporte multimodal se utiliza para transportar mercancía ya sea de forma aérea, terrestre, ferroviaria o críticamente para transportar mercancía marítima dentro de contenedores. Y las reglas exclusivas para el transporte marítimo son casos donde la mercancía se entrega directamente al buque como carga a granel o convencional. Existe un error común en utilizar las reglas exclusivas para el transporte marítimo para cargas dentro de contenedores. Cuando la mercancía se carga dentro de los contenedores pero no va directo al buque, se deben utilizar las reglas en modo multimodal. En cambio, cuando la mercancía se está cargando directamente al buque, se deben utilizar las reglas exclusivas para el transporte marítimo, ya que no es lo mismo cargar la mercancía dentro de un contenedor que cargar la mercancía dentro de un almacén dentro del buque. Los Incoterms se clasifican ya sea por el modo de transporte o por grupo. El modo de transporte se divide de dos formas: el modo multimodal o reglas exclusivas para el transporte marítimo. Ahora bien, los Incoterms se dividen en 4 grupos según la responsabilidad para el vendedor. En el primer grupo, el grupo E, existe una mínima obligación para el vendedor, pero una máxima obligación para el comprador. Es decir, el vendedor pone a disposición la mercancía en origen, en el país de origen, en su fábrica, y es el comprador quien se encarga de buscar la mercancía hasta la fábrica para transportarla directamente al destino. Y en consecuencia es el comprador el responsable de asumir los riesgos por daño y pérdida, como asumir la responsabilidad de todos los costos de transporte. En el punto F, el vendedor se encarga de llevar la mercancía al transportista contratado por el comprador en el país de origen. Es decir, la responsabilidad de la mercancía, el costo de transporte, es asumida del vendedor desde el momento en que sale de la fábrica hasta el punto en el que la entrega al transportista contratado por el comprador. En ese momento, el costo de transporte y el riesgo se transfieren al comprador. En el grupo C, el vendedor es quien asume todo el costo del transporte de origen hasta el destino, mientras que el comprador es quien asume todo el riesgo desde origen hasta el destino. Por su parte, el grupo D es lo contrario del grupo E, ya que en el grupo D es el vendedor quien se encarga de asumir todos los costes de transporte como el riesgo desde el origen hasta el destino.
Pero para un análisis más detallado, mi compañero a continuación se van a encargar de explicarlo mucho mejor. Buenas tardes, mi nombre es José Lozano y les voy a hablar un poco en esta sección de los 5 TENs, precisamente del grupo E y F. Los 5 TENs 2020 son reglas internacionales de la ICC, que significa International Chamber of Commerce, o en español Cámara de Comercio Internacional. Estos definen 3 cosas claves: quién paga, dónde se entrega y de dónde se transfiere el riesgo. En esta sección trataremos 11 reglas. Las vamos a ver en orden de progresión, de la mínima a la máxima responsabilidad del vendedor. La regla de oro. La transferencia del riesgo es el punto más importante. El riesgo siempre se transfiere antes o en el mismo punto que el costo principal del transporte. La entrega es el momento clave. El vendedor cumple y el riesgo pasa al comprador, independientemente de quién pueda pagar este flete. Vamos con el grupo F. La lógica del riesgo. Allí se encuentra el EXW o Ex-Works en fábrica. Aquí el vendedor hace el mínimo esfuerzo posible. Punto de entrega. Poner la mercancía a disposición del comprador en el local del vendedor, fábrica o almacén. Riesgo-costo. Se transfiere en el punto de entrega inicial, la puerta de la fábrica. Lo crítico. El comprador asume todo, incluyendo cargar la mercancía y, vitalmente, todos los trámites de aduana de exportación. Analogía. Es como comprar una pizza y que el riesgo pase a ti desde que la recoges en el mostrador. Si se enfría al salir, es tu responsabilidad. Una recomendación de la Cámara de Comercio Internacional es que es mejor usar el FCA si el vendedor puede hacer el despacho de exportación, que generalmente es un requisito legal básico. Le damos continuación con el grupo F, que incluye el FCA, FAS y FOB. El título del grupo F es Transporte no pagado. El comprador contrata el flete principal. La lógica del grupo es que el vendedor cumple la entrega antes de que la mercancía suba al transporte principal. El comprador es quien contrata y paga el flete internacional. Un claro ejemplo de él es el FCA, Free Carrier, o en español, franco porteador. Esta es la regla más recomendada para el comercio moderno, especialmente para contenedores en barcos de gran tamaño. Su punto de entrega. El vendedor entrega al transportista designado por el comprador en el lugar acordado. Tenemos dos opciones. La opción 1, que se entregue en el almacén del vendedor. Obviamente el vendedor carga la mercancía al camión. O la opción 2, en una terminal, donde el vendedor no carga, solo entrega allí. Riesgo, costo. Pasan al comprador cuando se entrega al primer transportista o en la terminal. Lo crítico de esto es que el vendedor se encarga del despacho de aduana de exportación, por lo que debe hacer un buen trabajo para evitar errores humanos. Dándole continuación al tema, tenemos el FAS, Fast o Free Alongside Ship, en español, libre al costado del buque. Es una regla solo para transporte marítimo no contenerizado, es decir, a granel, como cereales, cemento, materiales de construcción, etc., madera en grandes cantidades y cargas extremadamente pesadas como maquinaria de construcción y de construcción civil. El punto de entrega. Aquí el vendedor se encarga de colocar la mercancía a un lado del buque en el muelle para que terceras personas se encarguen de la carga de la mercancía. Riesgo-costo. Pasan al comprador cuando está al costado del buque. Es decir, el comprador tiene toda obligación y responsabilidad sobre la mercancía cuando ella está al lado del barco donde se va a cargar. Lo crítico. No usar contenedores. El comprador asume la responsabilidad de la carga a bordo. ¿Qué quiere decir lo crítico? Que al no usar contenedores la mercancía no está 100% segura
como si estuviesen ellos. Hay limitaciones en esta área debido a que ciertas cargas tan grandes como los cereales no pueden ir contenerizadas, por eso se llevan a granel, lo que es un riesgo mayor que obliga a las compañías y a los compradores a comprar un seguro para poder mantener su carga asegurada, evidentemente, debido a factores externos que se le puedan escapar de las manos a ellos en el momento del viaje. Por último, en el grupo F, tenemos al FOB, Free On Board, libre a bordo, en español, para uso marítimo exclusivo. Esta es la regla más tradicional y usada, solo para transporte marítimo no contenerizado. Punto de entrega. El vendedor lleva la mercancía a bordo del buque. Riesgo y costo. Pasan al comprador cuando la mercancía cruza la borda del buque en el puerto de carga. Lo crítico. No usar para contenedores. Es el error más común. Para contenedores, el riesgo ya se transfirió en la terminal antes de subir al buque. Por eso es mejor usar FCA. Semejanzas entre el FOB y el FCA. En el transporte, en contenedores modernos, la borda del buque es irrelevante. La clave es cuando el vendedor pierde el control en la terminal, que para eso se usa el FCA. Hola, feliz tarde. Mi nombre es José Báez. Yo le voy a explicar sobre el CPT, que es un transporte pagado hasta. Es un acuerdo de envío en el que el vendedor asume los riesgos y costos de entregar las mercancías a un transportista en un destino aprobado por ambas partes. El transporte pagado, como sus siglas lo indican, el CPT, Carry Pay To, es un término comercial internacional que significa que el vendedor entrega la mercancía a su cargo a un transportista u a otra persona designada por él. El vendedor asume todos los riesgos, incluida la pérdida, hasta que la mercancía esté bajo el cuidado de la parte designada. El transportista puede ser la persona responsable del transporte marítimo, ferroviario, por carretera, etc., de las mercancías, o la persona o la entidad designada para garantizar su ejecución. El precio del CPT puede incluir los cargos de manipulación terminal, como sus siglas lo indican, el CPT, en sus tarifas de flete. El riesgo de daño o pérdida de la mercancía se transfiere del vendedor al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista. El vendedor solo es responsable de organizar el transporte hasta el destino y no de asegurar el envío de la mercancía durante el transporte. El término CPT se suele usar en relación con un destino. Por ejemplo, el CPT Chicago significa que el vendedor paga los gastos de envío hasta Chicago. Un dato rápido es que, si bien es cierto que las transacciones CPT son muy comunes para el comercio internacional, también se utilizan para transacciones nacionales. Un ejemplo del CPT: si un camión que transporta un envío al aeropuerto sufre un accidente en el que la mercancía resulta dañada, el vendedor no es responsable de los daños si el comprador no ha asegurado los productos, porque la mercancía ya había sido transferida al primer transportista, que en este caso es el camión. Esto puede poner
al comprador en cierto riesgo, ya que el vendedor tiene un incentivo para encontrar el medio de transporte más económico, sin ninguna preocupación especial por seguridad del producto durante el tránsito. Otro código de los Incoterms es el CFR, como sus siglas lo indica, Cost and Free, que es costo y transporte. El Incoterm CFR es exclusivo para transporte marítimo o por vías navegables interiores y se mantiene sin cambios en los Incoterms 2020. Bajo este término, el vendedor asume los costes hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía es cargada a bordo del buque en el puerto de origen. Algunas obligaciones del vendedor CFR es que la entrega de la mercancía y documentos comerciales, el embalaje y la preparación adecuados, transporte interior en el país de origen, despacho aduanero de exportación, gastos portuarios en origen, contratación y pago del flete marítimo internacional hasta el puerto de destino. Algunas obligaciones del comprador CFR es el pago de la mercancía según el contrato, gastos portuarios de descarga o manipulación, tasas, impuestos, etc. Despacho de importación, pago de impuestos, IVA y aranceles. Transporte interior hasta el destino final. Seguro bajo condiciones CFR. El seguro de transporte no es obligatorio en CFR. Sin embargo, es altamente recomendable que las partes acuerden asegurar la carga durante el trayecto. Las opciones más comunes son: el comprador contrata una póliza integral que cubra desde la carga en origen hasta la entrega final. Cada parte asegura sus tramos de responsabilidad hasta o desde el punto de transferencia del riesgo. En cualquier caso, se recomienda dejar especificadas las condiciones del seguro en el contrato de compraventa internacional. Así se evita muchos problemas y conflictos en caso de siniestro. Otro código de los Incoterms es el Incoterm CIP, que es transporte seguro pagado hasta. Implica que el vendedor es responsable de entregar la mercancía al transportista, contrata y paga el transporte internacional hasta el destino acordado, así como de contratar un seguro con cobertura amplia. Algunas obligaciones del vendedor, en este caso el CIP, es preparar y embalar la mercancía adecuadamente, entregar la mercancía al transportista en el punto acordado, asumir el riesgo hasta la entrega al transportista, contratar y pagar el transporte principal hasta el destino final, contratar un seguro obligatorio con cobertura ICC por el 110% del valor de la mercancía, despacho de exportación y gastos asociados, proveer la documentación necesaria para el comprador. Las obligaciones
del comprador, de sus siglas en inglés CIP, es pagar la mercancía según el contrato, asumir el riesgo a partir de la entrega al transportista, despacho de importación, pago de aranceles, impuestos e IVA, asumir los costes posteriores no cubiertos en el contrato de transporte. Puede ser de la descarga, almacenaje, transporte interno en destino, etc. Contratar un seguro adicional si se desea mayor cobertura o protección específica, aunque esta última puede ser opcional. El Incoterm CIF, como en su sigla en español, costo seguro y flete. El Incoterm CIF es exclusivo para transporte marítimo o por vías navegables interiores y permanece sin cambio en los Incoterm 2020. Bajo CIF, el vendedor está obligado a contratar el flete marítimo hasta el puerto de destino nombrado por el comprador. Contratar un seguro que cubra la mercancía durante el trayecto mínimo, Instituto de Cláusulas de Carga. Asumir costes y riesgos hasta que la mercancía queda cargada a bordo del buque en el puerto de origen, momento en el que se transfiere el riesgo al comprador. Algunas obligaciones del vendedor del CIF es la entrega de la mercancía y documentación contractual, embalaje etiquetado adecuado, transporte interior hasta el puerto de origen, despacho de exportación y gastos de salida, flete marítimo internacional hasta el puerto de destino, seguro de transporte, mínimo cláusula de obligaciones del comprador, pago de la mercancía según contrato, gastos portuarios de llegada, manipulación, tasas, etc. Despacho de importación y pago de IVA, impuestos especiales y aranceles, transporte interior hasta el destino final. El DAP multimodal se refiere a la aplicación del Incoterm DAP, Deliver a Place, que en español significa entregado en el lugar, a envíos que utilizan al menos dos medios de transporte diferentes. Bajo este término, el vendedor asume todos los costos y riesgos de transporte hasta el lugar de destino acordado, listo para que el comprador lo descargue. El comprador se responsabiliza de la descarga final y los trámites de importación. Responsabilidades claves que tiene el vendedor. Los costos. Cubre todos los costos de transporte, incluyendo el flete principal y los gastos hasta el destino final. Riesgos. Asume el riesgo de pérdida o daño de la mercancía hasta que llegue al lugar de destino acordado. Transporte. Es responsable de la logística y la gestión hasta el destino especificado. Responsabilidades claves del comprador. La descarga. Es responsable de descargar la mercancía en el punto de entrega final. Importación. Debe gestionar y pagar todos los derechos de importación. El DPU, que en su sigla significa entrega en el lugar descargado, es un Incoterm del 2020 en el que el vendedor es responsable de transportar la mercancía hasta un lugar de destino acordado y descargarla del medio de transporte a su propio costo y riesgo. Algunas responsabilidades claves del vendedor es transportar y descargar la mercancía en el lugar acordado, cubrir todos los costos y riesgos hasta que la mercancía esté descargada, y encargarse del embalaje y los trámites de exportación. Algunas responsabilidades del comprador es que la gestión y pago del despacho de aduanas de importación, y que es responsable de los riesgos y costos a partir de la descarga. El Incoterm DDP significa entrega con derechos pagados, que en sus siglas en inglés Deliver Duty Paid.
Es una regla que establece la máxima responsabilidad para el vendedor, quien se encarga de todos los costos y riesgos de transporte hasta entregar la mercancía en el lugar acordado con el comprador. Algunas responsabilidades bajo el Incoterm DDP que tiene el vendedor es que realiza y paga el despacho de aduanas de exportación, organiza y paga el transporte internacional, cubre los gastos de transporte local en origen y destino, y realiza y paga el despacho de aduanas de importación, incluyendo los impuestos y aranceles correspondientes, como por ejemplo el IVA. Algunas responsabilidades que tiene el comprador es que no tiene que realizar ningún trámite de importación o pago de aranceles, ya que estos están cubiertos por el vendedor. Asume la responsabilidad de descargar la mercancía del transporte una vez que ésta llega al lugar de destino y paga la mercancía en sí misma. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Córdoba y en esta sección del video les vamos a hablar un poco sobre un tema que es muy importante para lo que es la cadena de suministro y el comercio internacional. Este tema trata un poco sobre algunos errores críticos y consecuencias que ocurren al seleccionar un Incoterm. Es fundamental comprender la importancia de los errores críticos en esta selección de Incoterm, ya que estos términos comerciales juegan lo que es un papel crucial en determinar las responsabilidades, riesgos y costos entre las partes involucradas en una operación de comercio exterior. En este caso, las partes son comprador, vendedor, entre otras. Una elección inadecuada o equívoca puede derivar consecuencias significativas como lo son aumento de gastos logísticos, malos entendidos en la distribución de responsabilidades y posibles conflictos legales, afectando tanto la eficiencia operativa como la rentabilidad de la empresa. Por ello es esencial contar con lo que es un conocimiento profundo e incluso actualizado de los Incoterms para garantizar que la negociación sea lo más segura y efectiva posible. Las consecuencias derivadas de estos errores en la selección de los términos pueden retrasar las entregas e incluso incurriendo en penalizaciones y pérdida de oportunidades comerciales. La capacidad que uno tenga de identificar la opción más adecuada según las circunstancias específicas del envío y los acuerdos entre el comprador y el vendedor, esto es clave para minimizar lo que son los riesgos y evitar costos adicionales. En este video hablaremos un poco sobre lo que son algunos de los errores más comunes al escoger un Incoterm. Uno de los errores que se comete al escoger un Incoterm es no saber la naturaleza del producto que se carga. Es fundamental conocer la naturaleza del producto que se carga, saber qué producto es. ¿Por qué? Porque la naturaleza del producto, ya sea perecedero, peligroso, frágil o de fácil manipulación, determina cuánta responsabilidad y qué riesgos, tanto para el comprador como para el vendedor, así como los costos asociados también a su transporte, almacenamiento, distribución y embalaje. Una adecuada comprensión de esta característica permite elegir el Incoterm que mejor se adapte a las condiciones del producto, minimizando las potenciales incidencias. Como un ejemplo, si sabemos que el producto a ser transportado es muy frágil y costoso, esto debe tomarse con atención ya que este incide en la gran responsabilidad que va a adquirir el vendedor al comprador. Y más si se acuerda un Incoterm del grupo D como el DPU, cuyo alcance llega hasta donde exija el comprador. Ejemplo, si este comprador se ubica hacia el otro extremo del país y exige que la mercancía sea colocada en su almacén, el vendedor debe saber y debe sentirse preparado para asumir la responsabilidad de transportar un producto tan frágil y costoso hacia ese lugar de destino. Otro de los errores al seleccionar un Incoterm es lo que es la falta de precisión geográfica, es decir, no especificar bien el lugar donde se entrega, donde muchos solo se limitan mencionando una ciudad, por ejemplo, con el Incoterm FK y colocan la ciudad Madrid, sin detallar la ubicación exacta de esta. Estos errores hacen que no se tenga claro en qué momento el comprador y el vendedor cambian de responsabilidades. Para solucionar este inconveniente, se tiene que ser lo más específico posible. Por ejemplo, especificar bien detalladamente el lugar de entrega, poniendo como ejemplo FK Madrid, Puerto de San José, terminal de carga número 2. Esto con el objetivo de
evitar inconvenientes y retrasos en el transporte de la mercancía. Otro de los errores comunes es un error en la documentación, es decir, cuando hay errores entre el contrato y la factura. En el contexto de las operaciones del comercio internacional, la factura comercial es utilizada por las autoridades aduaneras como una base para determinar el valor de la aduana en la mercancía. Si el Incoterm especificado en el contrato no es el mismo que el de la factura, esto puede generar preguntas en las aduanas. Por ejemplo, si se acuerda el Incoterm Export en el contrato, pero la factura indica un precio de SIP, esto sugiere que el precio incluye costos de seguro y flete que bajo el Incoterm Export no debería asumir el vendedor. Esta inconsistencia puede retrasar mucho el despacho de la carga y generar cuestionamientos sobre la correcta valoración aduanera. Una de las posibles soluciones para este problema sería el fijarse detalladamente en que la información que refleja la factura sea la misma que acordó el contrato entre el vendedor y el comprador. Ahora hablaremos un poco sobre lo que son algunas recomendaciones estratégicas clave que se tienen que tener en cuenta en la actualidad. Uno de los consejos clave actuales es evitar los Incoterm específicos como lo son el FOB y optar por sus contrapartes multimodales, ya que se tiene un mayor control en lo que es el traspaso de la mercancía. Bien, en la cadena de suministro contenerizada actual, la mercancía rara vez se carga directamente del buque. Por lo general, primeramente se entrega a un transportista, el cual sube y descarga la mercancía en el buque. Sin embargo, en los términos como FOB, CFR y CIF, el punto de transferencia de riesgo se establece cuando la mercancía cruza la borde del buque. Esto no se alinea con la realidad física, donde el control efectivo de la mercancía se pierde es cuando se entrega a un tercer transportista en el terminal, antes de que llegue al buque. Al utilizar términos multimodales como lo son la FK, el CPT, el CIF, el punto de transferencia de riesgo de responsabilidades se establece y se cambia en el momento que la mercancía se entrega al tercer transportista. Esto se refleja mejor la realidad operativa de lo que es la cadena de suministro contenerizada y ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos normativos. El uso de los términos marítimos exclusivos puede generar sanciones porque no se alinean con la forma en que realmente se pierde el control de la mercancía en lo que es la práctica logística actual. Otra de las recomendaciones actuales sería proceder con mucha cautela ante la aplicación de Incoterm del grupo D, porque en los Incoterm del grupo D el vendedor asume la mayoría de las responsabilidades de los riesgos. Por ejemplo, puede ser mucho más riesgoso en comparación a otros términos. Esto puede deberse a varias razones, como mayor exposición a responsabilidades donde el vendedor queda más expuesto y puede generar mayores costos y responsabilidades, menos control sobre la logística de la mercancía. En los Incoterm del grupo D, el vendedor tiene que organizar y pagar todo el transporte completo hasta el destino final, lo que le resta control en lo que es la logística, que queda en manos del transportista y otros intermediarios. Esto genera o puede generar un incumplimiento normativo, como se mencionaba antes en los términos del grupo D, que estos mismos no se alinean bien con lo que es la realidad operativa actual de la cadena de suministro contenerizada. Esto aumenta el riesgo de lo que es incumplimiento normativo y de generar posibles sanciones. Al asumir mayores costos y responsabilidades, el vendedor debe cubrir muchísimos más gastos como lo que son fletes, seguros, trámites, lo que puede generar un impacto negativo en los márgenes de ganancia. Por ello es bueno considerar otras opciones que son mucho más viables, como los Incoterm del grupo C, que reducen la exposición a riesgos y costos para el vendedor al transferir la responsabilidad a lo que sería un tercer transportista o al mismísimo comprador en una etapa mucho más temprana, además de otorgarle mayor control y flexibilidad en lo que es la organización del transporte. Los Incoterm del grupo C presentan menos riesgo de incumplimiento normativo al ajustarse mejor a lo que es la dinámica actual de la cadena logística contenerizada. Para culminar con esta sección del video, recalcamos un poco lo que es la importancia que tiene adaptar un Incoterm a las capacidades del comprador y del vendedor. Es decir,
Si yo soy un vendedor que yo no tengo mucha experiencia en lo que es el manejo de la logística y el transporte, yo no puedo aceptar un término de Incoterm en un contrato de compra y venta como lo es el DPU. ¿Por qué? Porque ahí debo de tener las capacidades de manejar todo lo que es la logística, la carga y la descarga de la mercancía hasta el punto del cliente desee. Mucho menos si el comprador está a una distancia lejana, ya que de aceptar un término como ese, yo tendría que cumplir con la entrega de forma adecuada. Y si no la cumplo de esa forma, puede afectar a la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque al no cumplir con la demanda y la entrega del producto a tiempo, del producto que estoy exportando, genero pérdidas y hace que mi empresa sea mucho menos competitiva en comparación a otras. Por ello es importante lo que es elegir el Incoterm más adecuado a nuestras capacidades como empresa. Si sé que no tengo tanta experiencia, simplemente acuerdo un Incoterm que no tenga menos responsabilidad, pero que a mí me permita cumplir con lo que es la entrega de forma excelente.